Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Santiago. Hoy vamos a aprender a utilizar was going to en el inglés. Y lo vamos a aprender para la forma afirmativa, la negativa y la interrogativa. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Estoy subiendo videos constantemente. Ahora sí, vamos a ello. Entonces, el was going to, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Esencialmente, el was going to se utiliza para acciones que fueron planeadas en el pasado, pero que nunca se hicieron. O en otras palabras, a plan action in the past that never came to be. Una acción planeada en el pasado que nunca llegó a suceder. Por eso, en la gráfica vemos como una línea alterna en el pasado de algo que nunca llegó a suceder. Dos ejemplos concretos. Estefanía was going to cook dinner. Estefanía iba a cocinar la cena, pero pues no lo hizo. Otro ejemplo. Esteban was going to study for the exam. Esteban iba a estudiar para el examen, pero nuevamente no lo hizo. Es decir, que el was going to es el equivalente del inglés de lo que el español es el iba a, el iban a o del íbamos a. De manera concreta, hay dos temas concretos que debemos conocer para saber cómo desarrollar el was going to. El primero de estos es la conjugación del verbo to be en pasado simple. Exactamente hay dos tipos de conjugación, el was y el were. Para los pronombres I, he, she e it, vamos con was. I was, he was, she was, it was. Y para los pronombres you, we y they, vamos con were. You were, we were y they were. Igualmente tenemos que tener presente que hacemos con un nombre propio a cuál pertenece este nombre propio, a qué nombre, a qué... Ahora, Ahora, el primer elemento que tenemos que tener presente es la conjugación del verbo to be en pasado simple. Para los pronombres I, he, she e it, así como aquellos sujetos que se deberían de estos, como Carolina o como Carlos, vamos con was. Pero para los pronombres you, we y they, así como aquellos sujetos que se deberían de estos, como my family, que es un they, o my friends and I, que es un we, vamos con were. El segundo elemento concreto que necesitamos conocer es los verbos en infinitivo. Exactamente lo que te estoy diciendo es que con el was going to vas a dejar el verbo principal tal como aparece en la lista de verbos, sin ningún tipo de modificación, es decir, en su forma básica. Play va a quedar play, draw va a quedar draw, study va a quedar study, cook, cook, eat, eat y así sucesivamente. No le vayas a poner una S, una ing, una ed, ni nada por el estilo. ¿Cómo hacemos las afirmaciones? Las afirmaciones son sencillas, vamos a hacerlas así. Sujeto más el was o el were, el que corresponda, más el going to, más el verbo en su forma infinitiva, es decir, sin ningún tipo de conjugación y terminamos con el complemento. Por ejemplo, I was going to study math. Yo iba a estudiar matemáticas. Lo mismo para he, she, ate. Fijémonos cómo se respeta la estructura was, was. Going to. Verbo en infinitivo, study, sin s ni nada, y el complemento. Para you, we y they la estructura es exactamente la misma, pero sabemos que en vez de utilizar was, utilizamos es were. You were, we were y they were. Ahora, de manera concreta, ¿en qué usos es común encontrar el was going to? O una frase con was going to. Normalmente una frase en was going to se utiliza antes del but y antes de una frase en pasado simple. Por ejemplo, I was going to study math, but I fell asleep. Yo iba a estudiar matemáticas, pero me quedé dormido. Otro ejemplo, Mara was going to call you, but she forgot it. Mara te iba a llamar, pero se le olvidó. Entonces fijémonos como en azul tenemos la frase con was going to, luego el conector pero y luego en rojo la acción que realmente sí sucedió en pasado simple que impidió que sucediera aquella frase en azul que iba con el was going to. ¿Cómo hacemos el was going to en la forma negativa? Sencillo. Sujeto más el was o el were, más el not, más el going to, más el verbo en infinitivo y terminamos con el complement. Entonces, I, he, she, ate van con el was not. I was not going to study math. Por ejemplo, yo no iba a estudiar matemáticas. O he was not, o she was not, o it was not. Y la contracción posible es que el was y el not lo podemos contraer a wasn't. Para you, we y they vamos a utilizar el were con el not. Y la contracción posible es que el were y el not lo podemos reemplazar por weren't. You weren't, we weren't, they weren't. Finalmente, ¿cómo preguntamos con was going to?
Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque no comenzamos con el sujeto, comenzamos con el was o el were. Entonces, was, luego el sujeto, luego el going to, luego el verbo en infinitivo, luego el complemento. Entonces, was I going to study math? ¿Iba yo a estudiar matemáticas? ¿O was he? ¿O was she? ¿O was it? Para you, we y they ya no comenzamos con was, sino con were. Were you going to? Were we going to? O were they going